la unidad didáctica hasta donde vamos en el trabajo el día de hoy. Entonces, problemas que encontramos al hacer este informe. El primero fue, y fue muy pronunciado en todos los capítulos de la unidad didáctica, fue sintetizar las definiciones en los párrafos. Nos fue muy complicado para nosotros. Pues a pesar de que nosotros durante los módulos anteriores teníamos mucha información, nosotros debimos coger cada actividad, leerla, releerla y volver a sintetizar eso en los párrafos. Entonces, en este caso creíamos, no era solo el corte y pegue, como nosotros pensábamos inicialmente, sino que necesitábamos leerlo, volver a hacer como un análisis de esa información y ahí sí consolidarla en los párrafos que nosotros habíamos indicado en los índices de la actividad 8.1. ¿Cómo hicimos para solucionar eso? Entonces, tuvimos que leer otra vez los apuntes de algunos módulos. Entonces, nos remitimos a SICUBA Plus y abrimos los apuntes que estaban en cada uno de los módulos. Y la otra, en esos apuntes había información particular de cada uno de los capítulos. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de análisis cognitivo vimos la parte específica de expectativas de aprendizaje y eso lo tratábamos de relacionar con ya los párrafos que teníamos en el índice. Y de esa manera tratamos de hacer esa síntesis y tratamos de acomodar esos párrafos de la unidad. Otro problema que encontramos fue no contar con los informes escritos en el módulo de análisis de contenido. Entonces, si ustedes recuerdan, en ese módulo la exigencia era hacer la presentación solamente y no había exigencia de un documento escrito como tal. Entonces, cuando nos sentamos a desarrollar esos párrafos, tuvimos otra vez que coger los apuntes, mirar los mapas conceptuales que habíamos presentado en esos módulos y a partir de eso casi que arrancar de cero, porque eran simplemente imágenes y eso pues nos daba un comienzo, pero no nos permitía desarrollar como tal los párrafos como lo queríamos. Otra cosa que tuvimos que hacer fue revisar los videos de las presentaciones. Entonces, como las presentaciones uno trata de explicar qué es lo que se está haciendo en esas imágenes, en los mapas conceptuales, entonces eso también nos ayudó para consolidar los párrafos. Importante los comentarios de nuestro tutor. Entonces, nuestro tutor, a partir de las presentaciones que hicimos en ese módulo, él nos presentó como algunas sugerencias y eso también nos sirvió definitivamente para esos párrafos. Y por último, también otra vez la revisión de los apuntes del módulo. Entonces, para poder definir en esos párrafos y ya tener como una información bien concreta. Otro problema que encontramos fue tratar de hacer la coherencia interna en el capítulo de análisis cognitivo. Entonces, nosotros ahí tenemos un problema porque ese análisis cognitivo no pudimos como ver claramente la relación, pero ya cuando estábamos tratando de definir los párrafos en prosa, la relación y la caracterización de estos elementos. ¿Cuáles elementos? Entonces, las capacidades, los objetivos, los errores, las dificultades, la clasificación de las dificultades respecto a los sistemas de representación a la estructura conceptual. Entonces, esa coherencia interna se nos complicó un poco. ¿Cómo lo tratamos de solucionar eso? Entonces, miramos la relación de esas capacidades con la estructura conceptual. Entonces, mirábamos la estructura conceptual que habíamos hecho en el capítulo de análisis de contenido y la relacionamos con las capacidades, clasificándolas como habíamos hecho durante Maths, entonces en generales, en trigonométricas, y eso nos ayudó a hacer esa coherencia interna. Otra, poner un ejemplo de camino de aprendizaje. ¿Por qué eso nos ayudó? Porque nosotros incluíamos el ejemplo de camino de aprendizaje y eso nos permitía como realizar y desarrollar los párrafos. Entonces, eso nos daba mucha información y eso nos permitía dar esa coherencia. La clasificación de las capacidades que estaba hablando ahorita. Entonces, de acuerdo a las capacidades que nosotros planteamos, entonces, las definimos como generales, como capacidades ya particulares del tema de las razones trigonométricas y otras geométricas. Clasificamos las dificultades.
Esas dificultades y errores las clasificamos y las caracterizamos en dos aspectos. Una, de acuerdo a la estructura conceptual, y la otra, de acuerdo a los sistemas de representación. Y por último, lectura de apuntes como en los dos problemas anteriores y los comentarios del tutor, importante. Tenemos otra dificultad, fue que en el capítulo de análisis de instrucción unimos dos cosas que no teníamos que haber unido. Entonces, presentamos la parte del diseño y la unimos con la parte de la presentación de la implementación. ¿Cómo hicimos para solucionar esto? Entonces, lo separamos en capítulos. En un capítulo hablamos solo del diseño y en otro capítulo hablamos de la implementación ya como tal. Esto también fue, como nos dimos cuenta por los comentarios que nos hizo Pedro en el borrador del informe, y pues ahí lo tratamos de solucionar. Problemas que no hemos podido resolver. En esta parte acá también clasificamos como en la exposición pasada como dos aspectos. Uno, los que hemos resuelto parcialmente y los otros que no hemos aún resuelto. Los que hemos resuelto parcialmente son la tarea modelo que vamos a presentar en uno de los análisis. No presenta todos los análisis que hemos hecho durante el módulo. Me explico. Por ejemplo, nosotros en el informe vamos a incluir como ejemplo de tarea la tarea de la sombra. Entonces, para ella vamos a explicar cada uno de los análisis. Entonces, las rúbricas, la evaluación, las capacidades, los momentos. Pero en este caso, al hacer la revisión de las actividades, tenemos que, en cada uno de los módulos, tenemos un análisis de una tarea distinta. Entonces, en la tarea de la sombra tenemos el análisis, digamos, de las capacidades, si mal no recuerdo. Lo de la evaluación tenemos las rúbricas de la tarea de la cometa, y entonces nos tocó coger la cometa y volver a hacer como el análisis para poderlo poner en ejemplo del informe. Otra es el capítulo de las conclusiones, todavía no lo tenemos terminado. ¿Por qué? Porque para las conclusiones debíamos tener el informe completo, y pues particularmente en nuestro grupo se nos ha complicado mucho, y la verdad el primer borrador que enviamos estaba muy incompleto. Entonces esa parte está colgada. Y otro problema que hemos resuelto es la versión final del índice se ha modificado a medida que vamos desarrollando cada uno de los párrafos. Entonces, al tratar de redactar esos párrafos, vemos que el índice sufre cambios, y entonces vamos solucionando a medida que presentamos la información en un informe. Entonces miramos cómo va el índice y hacemos como la relación de esos dos. Problemas sin resolver. La justificación. Esa justificación no la hemos hecho aún porque primero tenemos que darle coherencia al documento como tal de todos los análisis, y eso todavía no lo tenemos completo. Entonces, esa parte todavía no la hemos solucionado. Cuestiones que consideramos originales del trabajo. En esta parte, esta diapositiva o esta transparencia es similar a la exposición pasada. Entonces, nosotros consideramos que después de hacer el informe, consideramos que esto es lo que es original de nuestro trabajo. Entonces, uno son los instrumentos de observación, porque esos instrumentos de observación, particularmente las parrillas, nos han dado como mucha información para poder hacer varios capítulos. Entonces, ahí nos muestra caminos de aprendizaje, momentos, y eso nos ha permitido desarrollar los párrafos. Otros son los momentos en el análisis de los caminos de aprendizaje, que es como particularidades que se presentan en esos caminos cuando se desarrollan las tareas. Otra parte es lo de DAFO, el análisis DAFO, que nosotros clasificamos en generales y particulares, y particularmente otro original es la justificación del diseño, que es la parte central de nuestra unidad de arte, que esa está todavía en construcción. Cuestiones que consideramos que construyen a los otros grupos. Entonces, DAFO, como lo había mencionado antes, nosotros incluimos un capítulo en particular que trata de la evaluación del papel de profesor. Entonces ahí hacemos cómo es las instrucciones, cómo es la actuación del profesor en el aula, con las tareas, todo. Y lo último,
creemos que las soluciones que le estamos tratando de dar a los problemas que mencionamos anteriormente pueden ayudarle en cierta medida a los otros grupos, porque de pronto son problemas comunes. Gracias.